Es domingo de la octava de Pascua, 7 de abril del año del Señor 2024. Acuérdense, es día de ir a misa. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 20, versículo del 19 al 31. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12, a quien llamaban Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano y métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Estamos en esta octava de Pascua, y durante todos estos días desde el domingo pasado, mejor dicho, desde la vigilia pascual hasta hoy, durante todos los días hemos leído los evangelios de las apariciones de Jesús, es decir, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20 y 21. Y también el próximo domingo escucharemos un evangelio de las apariciones del Señor. Para los discípulos fue difícil creer en la resurrección, ¿no? Ahora, hoy el evangelio nos presenta varias cosas. Primero, los discípulos están encerrados, lo que llamaremos el cenáculo, donde Jesús hizo la última cena, encerrados ahí por miedo. Y no tenían otra alternativa. Habían matado a su Señor el Viernes Santo y Jesús le había dicho: si eso hacen con la leña verde, que no hará con la leña seca. Y como dice el dicho, más vale aquí corrió que aquí corrió, y ellos sabían que no podían confiar en nadie. Pero por otra parte, estamos en el día de la resurrección, el domingo, primer día de la semana sin fin, la semana sin ocaso. Ya los discípulos, Pedro y el discípulo que Jesús amaba, habían corrido al sepulcro. María Magdalena había visto al Señor ahí en el jardín. Cuando María pensó que el jardinero le dijo: «¿Dónde lo has puesto? Dímelo». Jesús le dice: «María». Ella lo reconoce, y dice: «Rabuní». Y Jesús lo manda con sus discípulos. Ya sabían de cierta manera que Jesús había resucitado, pero todavía es el oscurecer, todavía no logran entender la cuestión de la resurrección. Es Jesús el que tiene que tomar la iniciativa, y es Jesús siempre el que toma la iniciativa, no somos nosotros. A veces pensamos que somos nosotros los que podemos hacer las cosas, y es el Señor. La primera cosa que hace Jesús es entrar, el resucitado. Y hay una relación. Aquel que murió en la cruz es el resucitado. Y por eso Jesús les muestra las señales en las manos y en el costado. Y es lo que Tomás también quiere. Pero por otra parte, Jesús entra en medio de ellos. ¿Y qué saludo les da? No les da un saludo: «Buenas tardes, ¿cómo están?», o los regaña porque habían dudado, porque lo dejaron solo. Simplemente Jesús hace el saludo de la paz. La paz esté con ustedes, ¿no? Shalom Aleichem, la manera como hacen los judíos y los musulmanes. Pero Jesús habla de una paz mucho más profunda. De hecho, se repite 3 veces. 2 en el primer domingo, y dice 8 días después, también se lo repite cuando se le aparece a Tomás. Y la paz no solamente es la ausencia de guerra. La paz es recordar que Jesús, el Señor, murió por nosotros, murió por nuestros pecados,
Murió para quitar la distancia que había entre nosotros y el Padre, para perdonar nuestros pecados. Él vino a quitar todas las barreras que existían, que hemos creado. Lo dice la carta a los Efesios, entre judíos y griegos, paganos y judíos, hombres y mujeres, esclavos y libres. Ya en Jesús, Él pagó por nuestras culpas, Él pagó por nosotros. Ya no hay necesidad de hacer nada. Nadie es más mi enemigo, ni siquiera el Padre. Dios es mi Padre. Y por lo tanto no puedo vivir como si tuviera enemigos. Ahora, es una paz que no logramos con nuestro propio esfuerzo. No es una paz política. Vemos la guerra ahorita en Ucrania contra Rusia, la guerra en Israel, en Gaza, las guerras en Centroamérica, en México, toda esta violencia en Estados Unidos. Y los políticos tratan de buscar una paz, pero nunca la van a lograr. La paz es el fruto, al final de cuentas, de la resurrección. Es el primer fruto. Por eso el primer mensaje de Jesús es: la paz esté con ustedes. Esa es la paz que Jesús nos da. No es la paz como el mundo la da, sino la paz que Jesús da. Y esa es la paz de reconocernos que todos somos hermanos, que nadie es mi enemigo. Nosotros tenemos tanta tendencia a crear enemigos en el matrimonio, en las familias, en la sociedad, crear desigualdades. Y Jesús nos viene a traer la paz. Y la paz es el don de Jesús. Donde está la paz está el Señor, es el don de resucitado. Y esa paz que trae la alegría. Y por eso se alegra. Están así temerosos, con miedo, se alegran. San Pablo en la carta a los Filipenses dice: alégrense, alégrense en el Señor. Estamos en el tiempo nuevo. ¿Por qué tenemos que tener miedo? Y no es la alegría que da el mundo, esa alegría de la sonrisa así. No, es una alegría mucho más profunda que da de estar con el Señor. Estén alegres siempre. Si yo estoy con el Señor, ¿por qué? Yo sé que me tengo que enfermar, sé que voy a llegar a viejo, sé que voy a tener problemas, y la alegría nadie me la va a quitar. Ahora, acuérdense en el capítulo 15 de San Lucas, la parábola del hijo pródigo. Cuando llega el hijo pródigo de regreso, después de que gastó todo el dinero en las sinvergüenzadas, que llegó, como se dice, con el perro con la cola entre las patas, ¿qué hace el padre? No lo regaña, no le dice te dije, simplemente lo recibe, le regresa su dignidad y hace fiesta, ¿no? Matemos el animal más gordo. Cuando su hermano llega, que no quiere entrar, el papá le dice: es necesario que hagamos fiesta. Es la alegría, el gozo de estar con el Señor, ese gozo. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Hacer un camino. Tomás es el ejemplo de nosotros, por eso dice que es el gemelo. Yo soy el gemelo de Tomás, que dudo tantas veces. ¿Y qué hace Jesús? Tomás quiere seguir con el Jesús, el Jesús histórico, el Jesús que caminó por los caminos de Galilea. Por eso quiere meter los dedos. Pero tiene que hacer un camino de fe. Ya no es ciertamente que aquel que murió en la cruz es el resucitado, pero ya es resucitado, vive en otra esfera. Pero Jesús lo acepta ahí donde está. No, dichosos ustedes que ven, que creen sin ver. Tomás no. Pero Tomás termina con una grande profesión de fe: Señor mío y Dios mío. Dos grandes palabras en hebreo: Yahvé, Adonai, los dos grandes nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Tú eres el Señor, tú eres mi Dios. Dios, Señor mío y Dios mío. Al final de cuentas, Él logra. Ahora, ¿qué hace Jesús para hacer esto? Sopla. Nos da el Espíritu. Así como en el libro de Génesis, el capítulo 2, Dios sopló y del barro surgió Adán. Así nos hace criaturas nuevas. Jesús sopla sobre nosotros para hacernos gente nueva, gente resucitada, gente que vive en paz, gente que vive en alegría. No podemos quedarnos en el pasado, aquel que murió. Es la alegría de estar con el Señor. Somos gente nueva. Y nos da una misión. Siempre que al final del Evangelio de Marcos, de Mateo, de Lucas, es el enviarnos. Como el Padre me envió, así también los envío yo. Jesús fue enviado por el Padre, Él lo dice: no he venido sino a hacer la voluntad de mi Padre. Y tú y yo, si hemos recibido el Espíritu del Señor, ¿no? Si tenemos la paz, tenemos la alegría, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevarla a los demás, a donde quiera que estemos. Somos los enviados del Padre, los enviados de Jesús. Así es que Jesús confía en nosotros. Pudo haber mandado ángeles, seres celestiales, pero prefirió que nosotros, seres mortales como tú y como yo, seamos los anunciadores de la buena noticia, ¿no? Y dichosos nosotros que hemos creído sin ver. El Evangelio de San Juan es la conclusión. Todo eso se ha escrito para que creyendo tengan vida en su nombre. La vida eterna empieza cuando crees en Jesús, cuando te adhieres a Él, cuando das tu vida por Él.
Dale tu vida. Entonces, la paz te la da el Señor. Recuérdate, nadie más que Él. Él te da la alegría. Él te da el Espíritu. Y Él te manda. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ánimo, ánimo. Estamos en tiempo pascual. Alégrate, regocíjate en el Señor. Como dice la Virgen María, mi alma se regocija en el Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Hoy es domingo, aquí a la misa. No se te olvide, sin excusas, sin falta. Donde quiera que estés, ve a misa. Y comparte este video con tus contactos. Hagamos un grande tsunami, una grande onda que llegue la palabra de Dios a todas partes. Y gracias por compartir. Y que Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz. De parte de la parroquia de San León Magno en Houston.